Buenas, buenas, ¿cómo les va, señores seguidores televidentes de En Órbita, que no tienen televisión satelital y no tienen otra opción que estar viendo televisión pública? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa desde Cartagena, donde estamos generando entrevistas con gente relevante de la escena cultural. Me encanta la palabra escena. Y pues nada, hoy les presentamos a Evelio Rosero, que accedió a darnos una entrevista. Evelio, bienvenido a En Órbita. Gracias por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias de verdad por aceptar. Me gustaría empezar hablando sobre proceso creativo, sobre cómo empieza usted a configurar un libro. Puede ser de cuentos o un poemario o un solo cuento. ¿Arranca por dónde? ¿Dónde está la, entre comillas, inspiración? Empiezo por un remecimiento de parte de la realidad conmigo, ya sea a través de la memoria, de algo que me cautivó en una calle, una charla que escuché al azar en la calle. Cualquier motivo puede ser determinante para que yo me arroje a escribir una novela. No te digo que un cuento, porque ya no escribo cuento, hace muchos años que dejé de escribir cuento. Ahora es la novela el género que a mí más me fascina, me atrae. Considero que la novela es el género literario en donde yo puedo explayarme a mis anchas, puedo recurrir al ensayo, incluso al drama. En la novela cabe todo, siempre y cuando sea una novela, una estructura novelística. ¿Y poesía ha vuelto a escribir o nunca más? Escribo poesía, pero para mí mismo. Ya Incluso, ya no con afán de... Publiqué un pequeño volumen de poemas en la Universidad EAFIT hace muchos años, y además eran poemas que había escrito hacía también muchos años, que los recogí porque guardaba con ellos cierta relación íntima que quería compartir con los lectores. Pero ya no me considero poeta, respeto mucho la poesía. Me parece que hay muchos poetas en Colombia, como dice Juan Manuel Roca, pero muy poca poesía. Sí, eso es cierto. Pero, ¿y hay algo que guarde del ejercicio de la lírica, pues de escribir poesía, como, no sé, algo que incluye en las novelas, como alguna especie de búsqueda rítmica o algún tipo de...? Es interesante, cuando estoy escribiendo una novela, en el transcurso, en el proceso de creación de la novela, se me ocurren algunos poemas, escribo poesía, pero siempre bajo ese ambiente de la novela que estoy escribiendo. Es casi que como una especie de proceso creativo. Al margen de la narrativa está la poesía, y cuando llega el momento, esos poemas que construí los inserto en algún párrafo, en algún capítulo de la novela que estoy escribiendo. Ok. El ejercicio periodístico, ¿usted lo disfruta o lo hace más como algo que puede hacer simplemente? Lo hice hace muchos años, cuando era bastante joven, cuando me fui a París, que era corresponsal. Me enseñó a la inmediatez, a trabajar a la fuerza un artículo, una crónica, un reportaje, porque tenía que enviarlo. Eso también le sirve al escritor en la medida en que uno tiene que mantener cierto rigor, cierta disciplina para avanzar en la novela, que es una cuestión de años. Sí, es que eso le iba a preguntar, es una progresión, ¿en qué términos? Porque sí, pasar como dejar de escribir cuentos para dedicarse a la novela, ¿qué aprendizaje requirió? ¿Es un asunto de estructura, es un asunto de elaboración de personajes, es un asunto de construcción? O sea, ¿por qué se decidió por la novela tan definitivamente? Fíjate, Borges descreía de la novela. Decía que la novela es una sucesión de cuentos convenientemente hilvanados. Y tiene mucha razón. Hay diferentes anécdotas que alimentan una novela y son como cuentos. Una novela tiene un capítulo que puede ser un cuento. De manera que yo no creo que haya dejado de escribir cuentos, pero la novela exige una lineabilidad, una estructura, un andamiaje en torno a un personaje, a un pueblo, a una situación, una especie de obsesión del escritor por explicar un mundo. Entonces, así adelanto mis obras y no hago nunca un plan determinado, no me guío por eso, más bien por el mismo azar. A través de la novela van apareciendo otros personajes, otras escenas que yo no había imaginado, pero que yo sé que inconscientemente ya las tenía, diríamos que programadas para escribir. Ok, y no existe un plan, digamos, hacia el final, digamos, no. O no tiene el final cerrado desde el comienzo. Imagino el final cuando estoy comenzando a escribir la novela, pero el final nunca va a ser el mismo, sé que va a cambiar completamente. Ok. Hablemos sobre el panorama de la literatura en Colombia. Es decir, no, ni siquiera. Hablemos sobre un cliché cultural que es el realismo mágico.
Ya. Que pues obviamente ofrece respuestas a inquietudes de su momento, pero que ahora se volvió pero que ahora se volvió un recurso turístico. Yo no siento que usted sea un escritor del realismo mágico ni de cerca. Al contrario, creo que su generación presenta muchas respuestas a lo que dejó el realismo mágico. ¿De qué nos sirve ahora eso? O sea, ¿será que nos sirve de algo tener el realismo mágico como una bandera turística del país? Bueno, a mí no me parece que sirva esto de bandera turística. Yo sí insisto en que mejor lleguen a la obra de Gabriel García Márquez todos los extranjeros, todos los lectores del mundo como han venido llegando. Yo creo que allí radica la importancia, es la obra de García Márquez. Esos encajonamientos académicos, realismo mágico, en fin, a mí me tienen sin cuidado. Yo respeto mucho la obra de García Márquez, lo admiro a él como hombre, como escritor, y creo que de él hemos aprendido todos los escritores de mi generación y de todas las generaciones. Su vida, su ejemplo de escribir contra corriente, de no depender de opiniones de la crítica ni nada, eso es lo que nos ha servido a nosotros. Su búsqueda incansable, como él mismo lo dice, de la poesía. En cada lugar de mi prosa quiero que esté la poesía, dice él. ¿Y la poesía qué significa para mí en ese caso? Pues el trabajo, la búsqueda insaciable del escritor por lograr lo mejor, la mejor palabra, por ser responsable, por la honestidad. A mí me parece que los escritores jóvenes ahora están descuidan mucho el trabajo formal de la literatura, de sus obras. Pretenden terminar una obra, una novela en 2 meses, están signados por el afán comercial, por la fama. Cuando me reúno con ellos, insisto en que el trabajo literario obedece más a otras razones, a otras causas importantes, espirituales, de remesón de la vida, de lo que queremos decir, de lo que queremos gritar, no de lo que queremos vender. Esa es la parte más aburrida del proceso. ¿Usted alguna vez se imaginó estar precisamente metido en esta cadena de escribir y tener que vender y que tenga un manager que le diga como, oye, mira, tienes entrevista con señal que le he enviado, como, mira, tienes el lanzamiento, ¿a usted le gustaría huir de esa parte del proceso o lo ve como un mal necesario? Bueno, después del premio Tusquets se han presentado estos compromisos de promoción de la obra que considero que también son convenientes. Yo no quiero aislarme tampoco de mi público desde el punto de vista humano, de estar cerca de él. Me gustan las opiniones de los lectores cuando se acercan a mí, me hablan de tal novela, de tal cuento, me dan una opinión. Eso para mí es enriquecedor. Pero en el momento de escribir no dependo de esto, yo no dependo del editor, no imagino qué va a pensar tal o cual lector. Escribo para mi compañera, escribo para mis amigos. A veces me sonrío pensando qué va a pensar un amigo mío, un hermano, cuando lea tal pasaje de mi novela. Es a ellos a quienes yo me dedico cuando escribo. Pero no pienso en la comercialización del libro, no pienso en qué editorial va a salir publicado. Eso lo dejo al destino, al azar. Hablemos sobre Plegaria por un Papa envenenado. De acuerdo. ¿Por qué escogió el tema de Juan Pablo I? ¿Existe alguna razón especial, coyuntural, política? No, fue al azar. A mí me gusta ir a las librerías, hojear libros, y así encontré a David Gellop, su obra En nombre de Dios, un estudio enjundioso de un investigador, de un periodista inglés tremendo sobre Albino Luciani. A través de la obra de David Gellop yo me fasciné con Albino Luciani y empecé a investigar otras obras que se habían escrito sobre él, no solamente estudios, sino también novelas. Escritores españoles novelaron a Albino Luciani y de pronto llegué a la conclusión de que yo también quería escribir sobre Albino Luciani. La información histórica parte de David Gellop, de otros periodistas norteamericanos que entraron al Vaticano, que entraron a la biblioteca del Vaticano, conocieron cuántas puertas hay, cuántos pasadizos secretos, en fin, y eso fue el alimento histórico de mi obra. Pero también hay ficción, ahí estoy yo como pez en el agua, cuando Luciani desciende a los infiernos, cuando encuentra a otros escritores muertos. Hay que tener en cuenta que Luciani escribió 2 obras grandes, una que se llama Ilustrísimos, cartas dirigidas a diferentes autores del universo, a Shakespeare, al autor de Pinocho, en fin, con sus conclusiones obviamente espirituales. Él era un sacerdote,
pero muy, muy enjundiosa. Era un gran lector y además escritor. Y otro que se llama Briznas de Catequismo, donde él da catequesis, enseña cómo se debe efectuar, llevar la palabra de Dios a los niños. Y en esas briznas de catequesis me di cuenta que él insistía sobre todo en el respeto a los niños, en no tocar un pelo a los niños. Es decir, él ya era muy consciente del problema endémico de la iglesia, la pedofilia. El hecho de escoger es porque, es decir, no existe ninguna conexión en absoluto con el hecho de que, por ejemplo, ahorita se supone que el Vaticano está en una fase de cambio, que se supone que de Juan Pablo II y Benedicto XVI a Francisco I corre un montón de distancia en términos de posturas ideológicas, posturas prácticas, además, en cuanto a lo que tiene que ver con la pedofilia, el papel de la Iglesia encubriendo o no encubriendo la pederastia. ¿Existe algo que tiene que ver con esos aires de cambio que de hecho representó Juan Pablo I? Bueno, yo tengo fe en los cambios que se propone el Papa Francisco. Incluso él ha retomado esto de la Iglesia de los Pobres, que fue enunciado en su momento por Albino Luciani. Pero Albino Luciani se proponía cambios de cimiento. Él iba contra la banca del Vaticano, que tenía componendas con la mafia siciliana. Él quería que las mujeres fueran ordenadas sacerdotes. Este problema de la píldora, que la Iglesia nunca lo ha aceptado, el aborto, él sí lo iba a aceptar. Había firmado las destituciones de Paul Marcinkus, que dirigía la banca del Vaticano, del secretario general del Vaticano. Es decir, ya estaba preparando el camino y esa misma noche, como si ya hubiera estado preparado por la mafia y por la curia, lo envenenaron. Todo eso está demostrado. La Iglesia no quiso ordenar la autopsia del cadáver de Albino Luciani. De inmediato lo mandaron a embalsamar. Es decir, David Yellop, y yo convoco a los lectores para que acudan a esa obra, demuestra cómo fue envenenado. Yo solamente parto de esa certeza porque creo en él para escribir mi novela. ¿Existen, en general, le interesan las conspiraciones? ¿Son historias que le llamen la atención? Bueno, me dejas pensando, tal vez sí, como escritor me interesan las conspiraciones. La anterior novela se titulaba La carroza de Bolívar, se titula y es sobre Simón Bolívar, y ahí hay muchas conspiraciones, sobre todo ordenadas por Simón Bolívar. No me propuse una desmitificación, solamente dar mi fe de pastuso sobre algo que pasó con Simón Bolívar y sus llamados libertadores, entre comillas. Claro, porque Pasto fue la última ciudad en salir, o sea, en entrar en el esquema bolivariano. Así es, así es. En realidad no eran ellos defensores del rey, no eran realistas como lo ha pretendido instaurar la historia oficial. Estaban defendiendo su vida, sus campos, sus saberes, porque Bolívar no quiso conciliar con ellos. José Rafael Sañudo, el historiador del que yo me baso, dice que con un poco de inteligencia Simón Bolívar hubiera podido ganarse al pueblo pastuso. No lo hizo así, ordenó masacres, fue terrible. Ok. Bueno, por último, me gustaría simplemente sacarle un consejo para los escritores nuevos. Usted ya ahí nos botó un par. ¿Tiene algún principio que rija su obra, que usted diga, mire, mi inquietud principal es, o mi valor principal es mi principio, pues? Yo creo que deben, yo sugiero y les he dicho siempre a los jóvenes cuando estoy con ellos, a los jóvenes escritores, que escriban palabra por palabra, que no piensen en las publicaciones, que no piensen en la fama, que los signe algo de verdad auténtico de ellos mismos, de su memoria, que los haya remecido, y entonces así sí se lancen a escribir una novela. Perfecto. Muchísimas gracias, Evelio. A ustedes, muchísimas gracias. Señores, esta entrevista completa la pueden ver en www.enorbita.tv. No se les olvide estar pendientes de todos los contenidos que hacemos, que van a dar a ese portal. Nosotros seguiremos aquí a la casa de gente interesante para entrevistar en órbita en Cartagena.